Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro hábito de la lectura. Ya vamos en el capítulo 8, que es El valor prueba tu talento, del libro El talento nunca es suficiente de John C. Maxwell. ¿Ok? Váyanme escribiendo ahí con qué se van quedando, qué es lo que les va gustando, todos sus comentarios, y a lo largo del día yo les haré un reel. ¿Listo? Son las 5:32 de la mañana. Vamos a comenzar a leer este capítulo. Bonito día, comenzamos. 8. El valor prueba tu talento. Las personas piensan que el valor es una cualidad requerida solo en momentos de peligro extremo o tensión, tal como una guerra o un desastre. Pero es mucho más que eso y es más común de lo que pensamos. El valor es una virtud diaria. El profesor, escritor y logista C.S. Lewis escribió: el valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Uno no puede hacer nada valioso sin valor. La persona que exhibe valor puede vivir a menudo sin remordimientos. Un británico tenaz. Cuando pienso en las personas cuyo talento fue elevado y probado por su valor, un individuo inmediatamente surge: Winston Churchill. Cuando era joven, Churchill anticipaba la grandeza para sí mismo. Mientras estaba en la escuela en Harrow, a los 16 años, la respuesta de Churchill a las preguntas de un compañero acerca de su futuro fueron muy audaces. Puedo ver cambios grandes acercándose a este mundo pacífico actual. Grandes agitaciones, luchas terribles, guerras inimaginables. Y te digo, Londres estará en peligro. Londres será atacada y yo seré alguien prominente en la defensa de Londres. En la posición alta que ocuparé será mi responsabilidad salvar a la capital, salvar el imperio. La visión que Churchill tuvo de su papel dio en el blanco. Después de que Europa cayera ante los nazis, Gran Bretaña se defendió sola en contra de ellos por 2 años, teniendo a Churchill como su líder. Él desafió a Hitler y reunió continuamente al pueblo mientras sufrían bajo los repetidos bombardeos alemanes y enfrentaban la amenaza de una posible invasión por su parte. En los años 30 antes de la guerra, la estrategia británica había sido apaciguar a Hitler. Durante ese tiempo, Churchill expresó verbalmente su oposición a tal acción. En 1940, cuando el primer ministro Neville Chamberlain fue forzado a abandonar esa posición gubernamental, Gran Bretaña buscaba un líder fuerte que lo reemplazara. El extranjero, pero Halifax, sabía que él no poseía las cualidades que se necesitaban para dirigir Gran Bretaña en una guerra y rechazó el señalamiento potencial. Fue entonces cuando Churchill, de 65 años de edad, en el momento entró a escena. ¿Por qué sería Churchill? ¿Por qué fue escogido como primer ministro? Por muchos años no se encontraba entre los favoritos. ¿Por qué la gente pensaba que Churchill tenía valor para llevar a la nación en lo que parecía ser una causa que tenía muy poca esperanza? La respuesta es que su valor había sido probado una y otra vez, y eso probó su talento. Un deseo de distinguirse. Un deseo de distinguirse. Mientras crecía, Churchill era un estudiante prometido. Era torpe y propenso a tener accidentes. Como adolescente en la escuela de Harrow, realmente no comenzó a brillar, sino hasta el día en que se preparó para una carrera en el ejército. Fue excelente en historia, un excelente montador de caballo y ganó el campeonato de esgrima de la escuela. Después de Harrow, completó su entrenamiento oficial militar en Sandhurst en 1895. A los 20 años fue comisionado a la 4ª Hussar, una unidad de caballería destinada para la India. Su meta a largo plazo era entrar en la política, tal como lo había hecho su padre, pero primero quiso crear un nombre en el ejército. Mientras esperaba ser enviado a India, deseaba la acción y logró unirse a las fuerzas españolas que estaban combatiendo en Cuba como observador para probar su temple. Esto escribió:
Pensé que era mejor tener un ensayo privado, un viaje por separado para poder asegurarme de la experiencia iba de acuerdo con mi temperamento. Él probó que era valiente bajo fuego y fue recomendado para recibir la Cruz de la Orden del Mérito Militar. Una vez que se encontraba en Madras, India, se aburrió rápidamente y nuevamente buscó estar en acción. Logró involucrarse como un corresponsal de la fuerza Malacan en la frontera noreste de India, a más de 2.000 millas de Madras, y pronto terminó uniéndose al personal de la Comandancia General. Voy a jugar este juego, y si pierdo, es obvio que no podré ganar ningún otro, le escribió a su familia. Soy más ambicioso de una reputación por tener valor personal que cualquier otra cosa en el mundo. Una historia de valor. No tuvo que esperar mucho para probarse a sí mismo. Estuvo 2 veces en batalla. La primera vez que la unidad fue atacada, Churchill estuvo 13 días bajo fuego constante. Durante la batalla se portó muy lúcido y hasta ayudó a otro oficial cargando a un soldado herido hasta un lugar seguro. Luego escribió: no me importan las balas. No creo que los dioses hubieran creado un ser tan potente como yo para un fatal tan prosaico. Su segunda experiencia la describió como la batalla más difícil de los últimos 40 años en la frontera noreste. Durante las 5 horas de batalla, la unidad tuvo 50 soldados heridos y 17 muertos, incluyendo el comandante del regimiento. Cuando las cosas se calmaron, Churchill volvió a buscar la acción. La influencia de su madre le ayudó para que entrara a la Unidad 21 de los Lanceros en Cairo. Participó con ellos en los que se ha denominado el ataque de caballería más grande de la historia del ejército británico. Su unidad andaba haciendo ese día un reconocimiento cerca de Khartoum y divisó a 150 lanceros enemigos. Los británicos atacaron, pero se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Se enfrascaron en un fiero combate mano a mano. En 2 minutos, 119 de los caballos de la Armada Británica habían sido heridos, 21 soldados estaban muertos y 50 más heridos. Churchill peleó valientemente y al final su unidad obtuvo la victoria. En 1899, Churchill estaba listo para comenzar su carrera política. Renunció del ejército y buscó un puesto en el Parlamento. Meses después, cuando la guerra estalló en África del Sur, Churchill fue allí como corresponsal del periódico Morning Post. 2 semanas después, cuando viajaba con las tropas en un vagón blindado, los rebeldes atacaron el tren e hicieron que se descarrilara. Churchill, de manera calmada, tomó el puesto de mando y dirigió a las tropas. Ayudó a limpiar los rieles, permitiendo así que la locomotora pudiera escapar junto con los heridos. Luego regresó a tratar de ayudar a las tropas, donde fue capturado y llevado a una prisión temporal en Pretoria. Churchill rehusó darse por vencido. Después de un mes de cautividad, se escapó de la prisión, subió el muro de la prisión y saltó a un tren de carga. Los rebeldes Boer colocaron anuncios de recompensa por su captura, vivo o muerto. Pero Churchill logró llegar a Durban. Cuando llegó allí, se dio cuenta que se había convertido en un héroe y una celebridad internacional. Después de 6 meses de estar en Lighthorse de África del Sur, un régimen de caballería irregular, regresó a Inglaterra, donde volvió a buscar un puesto en el Parlamento. Esta vez ganó. Tenía 26 años cuando entró al Parlamento. El nieto de Churchill, Winston S. Churchill, escribió: cuando uno considera el número de ocasiones en las que su vida estuvo en peligro, aún después de renunciar a su comisión y entrar al Parlamento a los 26 años en el año 1900, cosas como salir vivo de un accidente aéreo en los primeros días de aviación, servir en las trincheras de Flanders, donde comandó al 6º Batallón de Fusileros escoceses en 1907, y cuando fue derribado en Nueva York por un taxi en 1930, lo único que uno puede hacer es reflexionar que su preservación durante todos esos eventos no fue nada menos que un milagro.
Así que cuando Winston Churchill fue escogido para ser primer ministro en 1940, las personas que lo conocían comprendían en qué se estaba metiendo el país. Su valor, su rudeza y su talento habían sido muy bien probados. Su vida entera lo había preparado para lo que enfrentaría durante esos 5 años de guerra, y su desempeño no decepcionó a nadie. ¿Por qué el talento necesita valor? Había muchos de por medio para Churchill durante su tarea como primer ministro. Estaba haciendo más que solo defender a Londres y al imperio. Aunque esa responsabilidad en sí misma era monumental, la libertad y la democracia se encontraban en una encrucijada. Sin embargo, sus primeras pruebas no surgieron en ese momento, llegaron antes. Si no hubiera poseído el valor para salir al frente cuando era joven, nunca hubiera descubierto la profundidad de su talento y tampoco hubiera estado preparado cuando tenía que actuar en un escenario mundial. El escritor y clérigo inglés Sidney Smith afirmó: una gran cantidad de talento se pierde en el mundo por falta de valor. Para desarrollar y descubrir nuestro talento necesitamos valor. La palabra inglesa courage, valor, proviene de la palabra francesa cœur, que significa corazón. Y necesitamos reconocer si mostramos valor nuestros corazones y serán probados de manera continua. Esto es lo que quiero decir. Nuestro valor será probado cuando busquemos una verdad sabiendo que podría ser dolorosa. ¡Wow! Nuestro valor será probado cuando busquemos una verdad sabiendo que podría ser dolorosa. Antes de unirse al ejército, Winston Churchill tuvo un deseo de crear una reputación de valentía, pero no sabía si tenía talento para ello. Para descubrirlo, fue a Cuba. Su objetivo era probar su valor en un ambiente relativamente controlado y un poco más seguro de lo que enfrentaría en India, algo que llamó un ensayo privado. Comprendió que una persona no sabe lo que es hasta que ha sido probada. Si tenemos la prueba, nunca tendremos la oportunidad de desarrollar el talento. Si tememos a la prueba, nunca tendremos la oportunidad de desarrollar el talento. La mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentar balas en una batalla física. Nuestras pruebas con frecuencia son más privadas e involucran una batalla interna y muchas personas saben que eso es doloroso. El columnista ganador del premio Pulitzer, Herbert Agar, dijo: la verdad que hace que el hombre sea libre es con frecuencia la verdad que el hombre prefiere no escuchar. Para poder crecer, necesitamos enfrentar la verdad sobre nosotros mismos y con frecuencia es un proceso difícil. Generalmente así. El asunto, con frecuencia, es algo que no queremos escuchar. La tentación, queremos ignorarlo, racionalizarlo, darle vueltas o guardarlo. La decisión, para crecer debemos enfrentar la verdad y hacer cambios personales. El desafío, el cambio no es fácil, nuestra decisión de cambiar será probada diariamente. La respuesta, otros reconocerán lentamente. Otros lo reconocerán lentamente. Querrán ver si nuestro comportamiento cambia. El respeto siempre se gana en un terreno difícil y viene de los demás solo cuando nuestro comportamiento y nuestras palabras concuerdan. Winston Churchill dijo: el valor es lo que se necesita para levantarse y hablar. El valor también es lo que se necesita para sentarse y escuchar. Se necesita ser una persona valiente para escuchar verdades que no son placenteras. Tengo que admitir que esa es un área de desafío para mí. Me es más fácil proyectar una visión, motivar a las personas y dirigir que sentarme, escuchar a otros hablando la verdad. Humillante y responder apropiadamente, pero sigo trabajando en ello. Nuestro valor será probado cuando el cambio sea necesario, pero la inactividad sea más cómoda. Mantenerse inactivo y nunca abandonar lo que ya conocemos significa mantenerse cómodo.
pero tener la disposición de continuamente dejar lo que ya conocemos significa ser valiente. El historiador estadounidense James Harvey Robinson afirmó: la grandeza al final tiene que ver principalmente con valentía, el valor de escapar de las viejas ideas y de los viejos parámetros y de las formas respetables de hacer las cosas. Nuestra situación no nos hace, nosotros hacemos nuestra situación. Nuestras circunstancias no tienen que definirnos, nosotros podemos volver a definir nuestras circunstancias por medio de nuestras acciones. En cualquier momento debemos estar dispuestos a ceder todo lo que tenemos para poder convertirnos en todo lo que podemos ser. Si lo hacemos, si estamos dispuestos a dejar nuestra zona de comodidad y seguimos luchando valientemente, podremos llegar a las alturas que pensamos que estaban lejos de nosotros. Podemos avanzar más que aquellos que poseen un talento más grande que el nuestro. La actriz italiana Sofía Loren decía: salir adelante es una profesión difícil, requiere tener fe en ti mismo. Por eso es que algunas personas con talento mediocre, pero con un deseo interno fuerte, van más allá que las personas con un talento superior. Nuestro valor será probado cuando nuestras convicciones, una vez expresadas, sean desafiadas. Cada vez que deseas defender algo, alguien más está dispuesto a oponerse a ti. Las personas que expresan sus convicciones e intentan vivir en ellas experimentan el conflicto con otros que tengan puntos de vista opuestos. Ralph Waldo Emerson escribió: necesitas valor en cualquier cosa que hagas, en cualquier curso que decidas tomar. Siempre habrá alguien que te dirá que estás equivocado. Siempre habrá dificultades que te tienten a creer que tus críticos tienen razón. Para diseñar un curso de acción y seguir hasta el final, se necesita del mismo valor de un soldado. La paz tiene sus victorias, pero se necesitan hombres valientes que las conquisten. ¿Quiere decir que debemos mantener una posición inferior, tragarnos nuestras convicciones y guardar la paz? Por supuesto que no. Lo opuesto al valor no es la cobardía, es la conformidad. No es suficiente creer en algo, necesitamos vivir para ello. Howard Hendricks dijo: una creencia es algo por lo que tú argumentas. Una convicción es algo por lo que tú mueres. Uno no puede vivir a menos que haya cosas en su vida por las cuales esté dispuesto a morir. Nuestro valor será probado cuando el crecimiento y el aprendizaje muestren nuestra debilidad. Aprender y crecer siempre requieren de acción y la acción necesita valor, especialmente en las áreas débiles de nuestras vidas. Ahí es donde el temor se hace real. Es fácil ser valiente en un área de fortaleza, es mucho más difícil serlo en una área de debilidad. Es por eso que necesitamos el valor. El general Omar Bradley afirmó: la valentía es la capacidad de desempeñarse correctamente cuando uno está lleno de miedo. Cuando me esfuerzo por aprender y crecer en un área de debilidad y tengo miedo de fracasar o verme mal, puedo animarme con las siguientes citas. El valor es detener el temor un minuto más. George Patton. La diferencia entre un héroe y un cobarde es un paso desviado. Jen Hickman. El valor es el temor que ha dicho sus oraciones. Karl Barth. El valor es hacer lo que temes hacer. No puede haber valor a menos que estés asustado. Eddie Rickenbacker. El valor es estar muriéndose de miedo, pero enfrentarlo de todas maneras. John Wayne. Con frecuencia, creemos erróneamente que el aprendizaje es algo pasivo, que aprendemos leyendo un libro o escuchando una conferencia.
pero para aprender se necesita acción, tal como lo dijeron el entrenador Don Shula y el experto en administración Graham Blanchard. El aprendizaje se define como un cambio en el comportamiento. No has aprendido nada hasta que no actúes y lo uses, y es allí donde aparece el temor. El proceso de aprendizaje puede ser resumido en los siguientes 5 pasos. 1. Observar. 2. Actuar. 3. Evaluar. 4. Reajustar. 5. Volver al paso número 2, que es actuar. Cada vez que te prepares a actuar, el temor de alguna forma aparecerá. En esos momentos que debes apoyarte en el valor. David Ben-Gurion, primer ministro de Israel, dijo: el valor es esa clase especial de conocimiento de cómo temer lo que debe ser temido y cómo no temer lo que no debe ser temido. Cuando tenemos este conocimiento, una fuerza interna subconscientemente nos inspira a seguir adelante en medio de una gran dificultad. Lo que parece imposible con frecuencia es posible con el valor. El valor es una fuerza liberadora para aprender y crecer. Nuestro valor será probado cuando escojamos ir por el camino más alto, aunque otros nos traten mal. En 2004 escribí el libro Cómo ganarse a la gente. Descubra los principios que funcionan cada vez. Allí se encuentra el principio del camino alto que dice: subimos a un nivel más alto cuando tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. En lo que respecta a tratar a los demás, solo hay 3 rutas que podemos tomar. El camino bajo, en donde tratamos a los demás peor de lo que nos tratan. El camino medio, en donde tratamos a los demás igual que ellos nos tratan. El camino alto, en donde tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. El camino bajo daña las relaciones y nos aísla de los demás. El medio tal vez nos aleja a las personas, pero tampoco las atrae a nosotros. Sin embargo, el camino alto crea relaciones positivas con los demás y atrae a las personas a nosotros aún en medio del conflicto. Ir por el camino alto requiere 2 cosas. La primera es valor. Ciertamente, no es la inclinación inmediata de la gente dar la otra mejilla y tratar a las personas bien mientras te tratan mal. ¿Cómo encontramos el valor para hacer eso? Apoyándonos en la segunda cosa, la cual escribe el clérigo Dr. James B. Moynihan. Existe un gran cáncer que está afectando la integridad de nuestra sociedad. Se entromete en nuestra eficiencia y obstaculiza nuestro éxito. Nos roba las promociones que buscamos y el prestigio que deseamos. La mayor tragedia es que ninguno de nosotros está inmune a ello de manera automática. Cada uno de nosotros debe trabajar para vencerlos. Esta malignidad es la falta de perdón. Cuando alguien nos hace daño, tomamos notas mentales para recordar lo que ha hecho y pensamos en forma de vengarnos. Alguien obtiene la promoción que queríamos y un resentimiento hacia esa persona comienza a desarrollarse. Nuestro cónyuge comete un error o hace que nos ofende y vemos qué podemos hacer para vengarnos o al menos asegurarnos que no olvide el daño que nos causó. Cuando mantenemos una lista de cosas malas que se han cometido contra nosotros, revelamos una falta de madurez. Theodore Roosevelt dijo una vez: el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con las personas. Aquellos que no perdonan son personas que no han aprendido esta verdad y usualmente son personas que no tienen éxito. Si deseas mejorar esta área de tu vida, las siguientes son unas cosas que pueden ayudarte. Primero, practica el perdón. Segundo, piensa cosas positivas de esas personas. Es difícil tener sentimientos hostiles hacia alguien en quien se ve algo bueno. Finalmente, que por medio de tus acciones las personas sepan que tú eres el tipo de persona que puede perdonar y olvidar. Esto hace que la gente te respete. Recuerda esto: cometer una injuria te rebaja ante tu enemigo.
Vengarse solo te pone en el mismo nivel que él, pero perdonarlo te pone encima de él. Nadie puede aprovechar al máximo su talento de manera aislada. Si quieres ser mejor, necesitas la participación de otras personas cuando decides ir por el camino alto con las demás personas. Te hace la clase de persona con la que otros quieren trabajar y te coloca en la mejor posición para ayudar a otros al mismo tiempo. Nuestro valor será probado cuando estemos al frente y eso nos convierte en un blanco fácil. Muchas personas admiran a los líderes y a los innovadores. Las organizaciones les dan honor, los historiadores escriben libros al respecto, los escultores hacen sus imágenes en las montañas. Sin embargo, al igual que muchas personas elevan a los líderes, otras quieren destruirlos. C.B. White describe esta tensión. Aquel que logra el éxito de una importante empresa nunca espera a la multitud. Lo hace él mismo. Se necesita de valor, se necesita de coraje, pero la persona que triunfa tiene ambas cosas. Cualquiera puede fracasar. El público admira al hombre que tiene la suficiente confianza en sí mismo para arriesgarse. Estas oportunidades, después de todo, es lo más importante. Aquel que trata de triunfar debe esperar ser criticada. Nada importante fue hecho sin que un gran número de personas consultadas dudaran ante la posibilidad. El éxito es el logro de lo que las personas piensan que no puede hacerse. Si tú eres un líder o incluso si eres un pensador innovador, a menudo te encontrarás al frente del resto de la multitud y eso en sí hará en ocasiones un blanco fácil. Eso requiere de valor. Por muchos años yo fui el anfitrión de un evento en Atlanta llamado Exchange, intercambio. Era una experiencia para ejecutivos sobre liderazgo que duraba un fin de semana. Yo enseñaba usualmente algo de liderazgo, traía algunos líderes sobresalientes para contestar preguntas y organizaba una vivencia de liderazgo única. Un año nos llevamos al grupo participante al evento al King Center para que pudieran ser impactados por la vida y el legado de un líder grandioso, Martin Luther King Jr. Después lo llevamos a Ebenezer Church, Iglesia Bautista Ebenezer, y como sorpresa había arreglado que la vida de Martin Luther King, Coretta Scott King y su hija Berenice estuvieran allí para que todos pudieran conocerlas. Una de las preguntas que se hicieron a la señora King fue ¿qué implicó haber estado con el Dr. King durante el movimiento de los derechos civiles? Y ella nos habló sobre la soledad de ser un pionero y de conquistar un nuevo territorio. Nos explicó que su esposo fue malentendido muy a menudo y enfatizó cuánto valor requirió permanecer firme en sus ideas. Es casi un hecho seguro que nosotros no tenemos que enfrentar nunca el odio y la violencia que enfrentó Martin Luther King Jr., pero eso no significa que no necesitamos valor para dirigir. Con mucha frecuencia los líderes son malentendidos, sus motivos son interpretados mal y sus acciones son criticadas. Eso también puede ser una prueba, una que nos haga más fuertes y que agudice nuestro talento si es que tenemos valor para soportarla. Nuestro valor será probado cuando enfrentemos obstáculos en nuestro progreso. La columnista Ann Landers escribió: si me pidiera que diera el consejo más útil para toda la humanidad sería este: acepta que los problemas son una parte inevitable de la vida y cuando lleguen, sostén tu frente en alto y míralos de frente y di: seré más grande que ustedes, no pueden vencerme. La adversidad siempre es el compañero del progreso. Cada vez que queremos ir hacia adelante, los obstáculos, las dificultades, los problemas y los predicamentos van a entrometerse. No debemos esperar nada menos y debemos aceptar tales cosas. El novelista H.G. Wells preguntó: ¿qué haría uno si no tuviera algo en medio del camino? ¿Por qué haría él tal comentario? Porque reconocía que la adversidad es nuestra amiga, aunque no se sienta de esa forma. Cada obstáculo que vencemos nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra fortaleza y nuestras debilidades.
Cada obstáculo nos moldea. Cuando tenemos éxito, en medio de la dificultad, nos volvemos más fuertes, nos hace más sabios y más confiados de nosotros mismos. Las personas más grandes de la historia son aquellas que enfrentaron las dificultades y los desafíos más difíciles con valor. Así pasó con Winston Churchill. Pat Williams, en su libro American Scandal, El escándalo americano, escribe acerca de los últimos meses de la vida de Churchill. Dice que en 1964, el expresidente y general de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, fue a visitar al ex primer ministro. Eisenhower se sentó al lado de la cama por un largo periodo de tiempo sin hablar. Después de 10 minutos, Churchill levantó su mano e hizo la señal de victoria, la que utilizó muchas veces ante el público británico durante la guerra. Eisenhower, aguantando las lágrimas, se puso de pie, lo saludó y dejó el cuarto. Eisenhower le dijo a su asistente en el pasillo: acabo de decirle adiós a Winston, pero nunca se le dice adiós al valor. Talento más valor da como resultado una persona extra talentosa. Pon la fórmula del talento extra en acción. Es fácil ver la vida de alguien como Churchill o Eisenhower y creer que ciertas personas nacieron con valor y están destinados para la grandeza, mientras que otros deben hacerse a un lado y simplemente admirarlos. Pero no creo que eso sea cierto. Creo que todos pueden desarrollar el valor si desean convertirse en una persona más valiente. Haz lo siguiente. 1. Busca valor dentro de ti, no fuera de ti. Durante la Gran Depresión, Thomas Edison dio su último mensaje público. Él dijo: mi mensaje para ustedes es: sean valientes. He vivido mucho tiempo y he visto la historia repetirse una y otra vez. He visto muchas depresiones en los negocios. Estados Unidos siempre ha salido adelante más fuerte y más próspero. Deben ser tan valientes como lo fueron sus antecesores. Tengan fe, adelante. Edison sabía que cuando experimentamos el temor, debemos estar dispuestos a seguir adelante. Es una decisión individual. El valor comienza de manera interna antes que se muestre de manera externa. Debemos ganar primero la batalla dentro de nosotros mismos. Me encanta la historia acerca de la carta más pequeña escrita al editor del periódico Daily Mail, el correo diario. Cuando el editor invitó a los lectores a enviar sus respuestas a la pregunta ¿qué tiene de malo el mundo?, se dice que el escritor Chesterton le escribió lo siguiente: estimado señor, yo, sinceramente, G.K. Chesterton. Dice el viejo adagio: si pudiéramos patear a la persona responsable por la mayoría de nuestros problemas, no podríamos sentarnos por una semana. El valor, al igual que otras cualidades del carácter, surge de dentro. Comienzan con una decisión que tomamos y se desarrolla cuando decidimos llevarla hasta el final. Así que el primer paso para convertirse en una persona extra talentosa en el área del valor es ser valiente. 2. Desarrolla el valor haciendo lo correcto en lugar de lo urgente. Florence Nightingale dijo: el valor es la virtud universal de todos aquellos que escogen hacer lo correcto por encima de lo urgente. Es lo habitual en aquellos que hacen lo que tienen que hacer en un momento de conflicto, crisis y confusión. La adquisición del valor con frecuencia puede ser una batalla interna. Generalmente hemos hacer lo que es más urgente. El problema es que lo que es fácil y urgente con frecuencia no es lo correcto. Es por eso que luchamos. El psicoterapeuta y autor Sheldon Kopp dijo: todas las batallas significativas se dan dentro del yo. En tu deseo de hacer lo que es correcto, debes conocerte y asegurarte que estás actuando en integridad con valores principales. Hay un adagio que dice que dentro de cada individuo existen 6 personas. Estas son
la persona que tu reputación te da, la persona que la gente espera que tú seas, la persona que eras, la persona que deseas ser, la persona que piensas que eres, la persona que verdaderamente eres. Debes esforzarte para ser legítimo contigo mismo. Si lo haces lo correcto y aumentarás en valor. 3. Da pasos pequeños de valor para prepararte cuando vengan los grandes. La mayoría de nosotros queremos crecer rápidamente y ya no preocuparnos de eso. La realidad es que el crecimiento genuino es algo lento y para tener éxito debemos empezar con pequeñas cosas y hacerla todos los días. San Francisco de Sales aconsejaba: ten paciencia en todas las cosas, pero principalmente ten paciencia contigo mismo. No desperdicies el valor considerando tus propias imperfecciones, sino comienza instantáneamente a remediarlas. Cada día comienza una tarea renovando. Las vidas de las personas cambian cuando ellas cambian algo que hacen cada día. Y así es como cambian el quiénes quieren ser, en quiénes son en realidad. ¿Qué clase de cosas puedes hacer cada día? Puedes tener valor de ser positivo cuando te levantes en la mañana y enfrentes un nuevo día. Puedes tener valor de ser amable en la derrota. Puedes tener el valor de disculparte cuando haces daño o cometes un error. Puedes tener el valor de intentar algo nuevo, cualquier cosa. Cada vez que muestras suficiente tiempo, comenzarás a vivir un estilo de vida de valor. Y cuando los riesgos más grandes lleguen, se verán mucho más pequeños porque tú te habrás engrandecido más. 4. Reconoce que la posición de liderazgo no te da valor, sino el valor te puede hacer un líder. En mis años de enseñar liderazgo he descubierto que muchas personas creen que si solo recibieran un título o una posición, eso los haría líderes. La vida no funciona de esa forma. La ex primer ministra británica Margaret Thatcher afirmó: ser un líder es muy semejante a ser una dama. Si tienes que decirles a las personas que tú eres una, no lo eres. La posición no hace al líder, el líder hace la posición. De manera similar, las personas no deben esperar que la adquisición de una posición de liderazgo les da valor. Sin embargo, cada vez que la persona muestra de manera continua su valor, probablemente se conviertan en líderes porque otros se fijarán en ellos, los imitarán y les seguirán. Jim Mellado, presidente de la asociación Willow Creek, describió el liderazgo como la expresión del valor que impulsa a las personas a hacer lo correcto. 5. Observa cómo se amplía tu horizonte con cada acto valeroso. La vida que vives se extenderá o se encogerá en proporción a la medida del valor que muestres. Aquellos que están dispuestos a arriesgarse, a explorar sus límites, a enfrentar sus desventajas y algunas veces a experimentar la derrota, irán más allá que las personas que siguen de manera tímida el sendero seguro y predecible. El fundador de la revista Success, Orion Stuart Madden, lo declaró de esta forma: el momento en que decides tomar tu vida y aprovecharla al máximo a cualquier costo, a sacrificar las ambiciones menores por aquella gran ambición, a deshacerse de todo lo ineficiente en tu meta, aparte por ti mismo, a afirmarte en tu propósito, pase lo que pase, en ese momento, fuerzas divinas internas que el Creador ha impulsado en ti se ponen en movimiento para tu propio desarrollo. Vive de acuerdo con tu resolución, trabaja en aquello para lo que el Creador te ha diseñado, perfeccionando su plan y serás invencible. No existe poder en la tierra que pueda detener que triunfes. Si quieres convertirte en una persona extratalentosa, debes mostrar valor. No hay otra forma de lograr tu potencial. Cuando comencé mi carrera de liderazgo, era un líder muy ineficiente.
Creía que tenía talento, había podido influir y dirigir a otros durante mi carrera escolar, pero cuando entré al mundo real no logré mis expectativas. Mi talento estaba siendo probado y yo fracasando. Mi problema era que yo quería complacer a todo el mundo. Lo más importante para mí era que la gente fuera feliz. En realidad lo que pasaba era que a mí me faltaba el valor para tomar las decisiones correctas aunque no fueran populares. ¿Cómo le di la vuelta a eso? Tomando decisiones pequeñas que eran difíciles. Al hacerlo, obtenía más confianza en mí y más valor, y así comencé a cambiar. El proceso me tomó 4 años. Al final de ese tiempo sentí que había aprendido muchas lecciones valiosas y escribí lo siguiente para ayudarme a conectar lo que había aprendido. Un liderazgo valioso significa sencillamente que has desarrollado 1. Convicciones que son más fuertes que mis temores. 2. Una visión que es más clara que mis dudas. 3. Una sensibilidad que es más fuerte que la opinión popular. 4. Una autoestima que es más profunda que la propia protección. 5. Una apreciación por la disciplina que es mayor que mi deseo de tiempo libre. 6. Una falta de satisfacción que es más fuerte que el status quo. 7. Un aplomo que es más inconmovible que el pánico. A ver, otra vez. 7. Un aplomo que es más inconmovible que el pánico. 8. Una actitud que toma riesgo que es más fuerte que la búsqueda de la seguridad. 9. Acciones adecuadas que son más robustas que la racionalización. 10. Un deseo de ver el potencial alcanzado más que ver las personas apaciguadas. No tienes que ser grandioso para convertirte en una persona de valor. Necesitas querer lograr tu potencial y estar dispuesto a intercambiar lo que parece bueno en el momento por lo que es mejor para tu potencial. Eso es algo que puedes hacer sin importar tu nivel de talento natural. Talento más valor. Ejercicios de aplicación. 1. ¿Con qué frecuencia fracasa? La frecuencia es un indicador claro de tu inclinación a arriesgarse. Las personas exitosas comprenden que los fracasos son una parte natural del proceso de progresar. Durante los próximos 7 días, registra cada fracaso en un diario. Al final de la semana, evalúa tu disposición de arriesgarte. 2. Habla con tu cónyuge o un amigo cercano y pregúntale en qué necesitas cambiar y crecer. Prométele a esa persona que si te lo dice, no tratarás de defenderte o excusarte por una semana. Mantén tu promesa y utiliza esos 7 días para reflexionar en la evaluación de la persona. Recuerda, se necesita valor para buscar una verdad que pueda ser dolorosa. 3. ¿Qué es lo que valoras más, el placer o el progreso? Una de las formas de evaluar la honestidad es examinar tus metas. ¿Qué involucran tus metas? ¿La comodidad o el logro? Si el placer y la comodidad se encuentran entre las primeras cosas de tu lista de prioridades, es probable que no estés arriesgándote lo suficiente ni estés aprovechando al máximo tu talento para alcanzar tu potencial. 4. Planea, desarrolla tu valor haciendo algo incómodo o arriesgado 1 o 2 veces por semana por los siguientes 2 meses. Colócalas en un calendario. Esas acciones pueden ser pequeñas, no tienen que ser cosas como saltar en paracaídas, aunque lo puedes hacer si te sientes inclinado a hacerlas. Entre más acciones que requieran de tu valor realices, más valiente serás. Promete desarrollar un estilo de vida de valor. 5. Cuando otros te tratan mal, ¿cómo respondes? ¿Respondes con amabilidad o no? No es fácil caminar por el camino alto. Sin embargo, si lo haces, encontrarás que tu vida tiene menos conflictos, que experimentarás menos tensión y que otros serán atraídos a ti. Comienza perdonando a otros por sus errores pasados. Haz una lista de cualquier resentimiento que tengas contra otros.
Luego resuélvelo internamente y si necesitas ir a alguien y perdonarlo, hazlo. Asegúrate de tratar a los demás mejor de lo que te tratan, no solo por el bien de ellos, sino por tu propio bien. Listo, ¿qué les pareció? Bueno, escríbanme en los comentarios, ¿no? Realmente se necesita valor, ¿no? Entonces, pues bueno, a poner en práctica, están muy claros los ejercicios, se ven muy poderosos. Y pues bueno, así concluimos este capítulo 8, que es el valor prueba tu talento, ¿no? Entonces esas pruebas, las cosas que internamente debemos ir resolviendo para que crezcamos y llegar a nuestros objetivos. Ya estamos en el tercer mes del 2025, ya marzo, y bueno, cómo vamos con nuestros propósitos, con nuestros objetivos, con nuestras metas, cómo están nuestros hábitos del día al día, si nos levantamos temprano, hacemos ejercicio, nos alimentamos saludablemente, todo cómo vamos, ¿no? Y realmente sí, el valor que se necesita para salir de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Son las 6:18, casi una hora, pero bueno, ya terminamos este capítulo y mañana continuaremos. Muchas gracias por estar aquí. Déjenme en sus comentarios para que yo les haga un reel sobre lo que ustedes, con qué se quedaron, qué van a aplicar, con qué se quedan de este capítulo, ¿no? Pues que tengan un excelente día. Bye bye. Y muchas gracias, los anuncios de la 1. Gracias por estar aquí. Bonito día. Bye bye.